anuncios. Estamos en el libro de Jueces, hoy el capítulo 17, y vamos a saltar brevemente también a Proverbios, a revisar un par de Proverbios. Entonces acompáñenme en oración y encomendamos este estudio en las manos del Señor. Dios Todopoderoso, el centro de nuestras vidas, sé Jesús. Hemos cantado hoy, Señor, y especialmente hoy te pedimos que el centro de este estudio que vamos a compartir, la esencia, seas tú, Jesús. Que seas tú, mi Señor, pues de ti es que buscamos, de ti es que necesitamos, y te pedimos, te suplicamos que sea tu gracia, tu perdón, tu amor y la sabiduría que proviene directamente de ti, la que nos ministre a todos y cada uno de nosotros en esta noche, mi Señor. Te pedimos que hables directo al centro de nuestro corazón, al centro de nuestro intelecto, y que nuestra vida, mi Señor, entonces sea dirigida por nada más que tu santa y perfecta voluntad para nuestras vidas. Ayúdanos, mi Señor, para que esa presencia divina en el centro de nuestras vidas irradie, mi Señor, en el centro de esta ciudad y por todo este país, Señor, de una manera divina, como solo tú lo puedes hacer, mi Señor, para gloria y honra de tu santo nombre. Por favor, bendice este tiempo, te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Se terminaron los jueces, se terminaron los héroes, entre comillas, las historias de estos hombres especiales llamados jueces, que cumplieron una función más que todo administrativa, de cierta manera militar, en cuanto a la liberación de Israel en todas estas crisis del pueblo de Israel. Y ahora los últimos capítulos, del capítulo 17 al 21, se convierten como en la conclusión del libro de Jueces, lo que técnicamente en un libro se llama el epílogo, el resumir de lo que ha sucedido. El libro de Jueces, cuando llega al capítulo 17 y de ahí al 21, no están en orden cronológico, aunque vamos capítulo 17, 18, 19, 20, 21 y por versículos, no están en orden cronológico. De hecho, con varios de los hechos o de los personajes o de los eventos que nos mencionan, nos dan el contexto histórico sucediendo en algunos de esos casos durante el tiempo de Otoniel, el primer juez. Esto es lo que algunos especialistas en gramática llaman como hacer un corte, sacar una tajada. Si ustedes se imaginan un pudín, como le dicen acá, y sacar una tajada del pudín y ponerla aquí en el último momento, más con el propósito de ilustrar lo mal que estaba el pueblo de Israel durante el tiempo de jueces. Sansón es ese último de esos jueces, o sea que ya no vamos a ver en sí un personaje caracterizado como tal, como juez, sino que vamos a ver eventos que se han dado durante el tiempo de la historia que estuvimos estudiando los últimos meses, y hemos estado hablando de un ciclo vicioso, el ciclo vicioso de vivir por fuera de la voluntad de Dios. Y veíamos una de las imágenes que tuvimos durante toda esta serie, es ese árbol frondoso en un lado y en el otro lado ese árbol seco que no da fruto. Es ese ciclo el cual esta sección se encarga de mostrarnos. Hoy, por ejemplo, lo horrible de la idolatría, lo horrible de mezclarle religiosidad humana al mensaje de Dios. ¿Sí? En esta sección, en el capítulo 17, en el capítulo 18, 19 y 21, 4 veces se va a mencionar: en ese tiempo no había rey en Israel y todo el mundo hacía lo que le daba. Sí, la traducción al lenguaje actual, de hecho, el último versículo de Jueces, en el capítulo 21, versículo 25, la traducción al lenguaje actual dice: en esa época todo el mundo hacía lo que le daba la gana. Otra traducción dice: todo el mundo hacía lo que le parecía bien a sus propios ojos. Todo el mundo hacía lo que le convenía, lo que le parecía, o sea, todo el mundo hacía lo que quería hacer, y normalmente no era nada bueno, no era de acuerdo a la voluntad de Dios. 4 veces se va a mencionar en 4 distintos capítulos de varias de las personajes y eventos, como les dije, nos van a recordar
momentos históricos antes, en el tiempo de Israel. Por eso no se van a estar mencionando ya más jueces, sino que nada más resalta lo mal que estaba el pueblo. Retomando entonces Jueces capítulo 17 y el versículo 1, les leo de la Reina Valera actualizada del 2015. Había un hombre de la región montañosa de Efraín que se llamaba Micaías, y este dijo a su madre: los 12 kilos de plata que te fueron tomados y por los que tú maldecías y hablabas en mi presencia, he aquí que la plata está en mi poder. Yo la había tomado. Entonces su madre dijo: el Señor te bendiga, hijo mío. Cuando él devolvió a su madre los 12 kilos de plata, su madre dijo: solemne y espontáneamente he dedicado la plata al Señor por mi hijo, para hacer una imagen tallada y de fundición. Ahora pues yo te la devuelvo. Pero él devolvió la plata a su madre, y su madre tomó 2 kilos de plata y los dio al fundidor. Este hizo con la plata una imagen tallada y de fundición, y fue puesta en la casa de Micaías. Este hombre, Micaías, tenía un santuario. Mandó hacer un efod e ídolos domésticos, e invistió a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que le parecía recto ante sus propios ojos. Ahí está la primera de esas veces que se menciona en el versículo 6. Cada uno hacía lo que le parecía recto en sus propios ojos. Este hombre, Micaías, en español, cuando ves esos terminando así como Isaías, Jeremías, tiene que ver con el nombre de Dios. En el inglés es más fácil porque era, por ejemplo, Elijah, Isaiah, terminaba en ese ya, que es esa abreviación para Dios. El significado del nombre Micaías: ¿quién como Dios? Es el significado del nombre Micaías. Ninguno como Dios. Y es irónico pensar que es este Micaías quien va a estar instaurando la idolatría. Pero antes de caerle a Micaías, es importante ver el contexto familiar de este hombre. Aunque no lo dice explícitamente, la mamá de él estaba maldiciendo porque alguien se le había robado esos 12 kilos de plata. Es una cantidad bien considerable de dinero. Maldijo a quien se lo hubiera robado. Al ella enunciar esta maldición, su hijo Micaías dice: hey, yo fui el que me lo robé. Inmediatamente la mamá de Micaías: bendito seas, hijo mío. E inmediatamente le dedica el dinero a él. Él se lo devuelve a ella, y ella, de una manera muy religiosa, designa una porción de estos, se lo da a un fundidor para que haga nada menos y nada más que una imagen tallada. Y esa imagen tallada, Micaías la pone en su propio altar, en su propio santuario. Mandó a hacer un efod e ídolos domésticos. No solo eso, sino que cogió a uno de sus propios hijos y lo nombró como sacerdote. Oye, en esa sección de la Escritura se violaron casi que todos los 10 mandamientos. No harás imagen tallada, no mentirás, no robarás. Sigan en la lista: honrarás a padre y madre. El hijo le robó a la mamá. Absolutamente terrible. Micaías empieza por robarle a su propia madre. No tuvo miedo, reverencia de Dios y los mandamientos de honra a padre y a madre y no robar. Pero cuando la mamá emite una maldición, ahí sí le dio miedo. ¿Te dan cuenta la diferencia de tener temor de Dios a tener miedo de que me vaya mal? Literalmente lo que lo empuja no es su relación con Dios y el deseo de parecerse a la rectitud de su Dios, a la honestidad de su Dios, a la justicia de su Dios, sino: uy, ¿qué tal que me vaya mal con esa maldición que dijo mi mamá? Uy, dijeron una maldición, entonces eso me asusta y me preocupa. Y hoy en día también gente hace ese cuento de las maldiciones
y te va a hacer maldición, y maldito serás no sé qué cosa, y maldito. Oye, un momentico, pero yo no tengo que preocuparme de la maldición. Yo lo que tengo es que primero honrar a Dios y seguir a Dios. Si hubiera hecho lo que Dios enseña, no hubiera estado en esa situación. Pero la familia es tal que la mamá, al ver que su hijo la roba, ni siquiera lo castiga. Inmediatamente pasa de maldecir a bendito seas, hijo mío. Pero ese bendito sea, obviamente no es el de una verdadera relación con Dios, sino es una de dientes para afuera. Porque obviamente no hubo una enseñanza a este Micaías acerca de lo que era bueno y no era bueno delante de Dios. Inmediatamente, como que arreglemos esto de la maldición, dándote una bendición, simplemente de dientes para afuera, se los ofrenda casi que a su hijo. Su hijo como que no los quiere del mismo susto de la maldición, pero inmediatamente ella designa una cantidad altísima para hacer ídolos, para hacer cosas de idolatría. No hay ningún tipo de relación con Dios, aunque intelectualmente por lo visto conocen de Dios. El nombre de Micaías, ¿quién como Dios? Que el Señor te bendiga. Y el éfod y otras de las cosas que mandaron a hacer tenían que ver con su creencia en el Dios de Israel. Pero obviamente el hacer ídolos domésticos, el tener su propio altar, eran en completa desobediencia de lo que Dios enseña en su palabra. No se permitía que hubiera otro sitio para adorar a Dios, pero ellos lo están haciendo a su manera, en su propia sabiduría. El proverbio que les dije que miraran es el Proverbio 9, versículo 10. Proverbio 9, versículo 10. Ese es uno de esos proverbios, y sí les pido que vayan allá, aunque es bien breve, que debiera estar, si es tu Biblia y tu Biblia de estudio, subrayado, resaltado, no solo en el libro, pero en tu corazón. Porque como principio de vida nos da una dirección correcta. Proverbio capítulo 9, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Y escuchen, se los leo en la traducción al lenguaje actual. Me encanta casi la aplicación. Todo el que quiera ser sabio, que comience por obedecer a Dios. Conocer al Dios Santo es dar muestras de inteligencia. ¿No les gusta esa traducción para este proverbio? A mí me encanta. Todo el que quiera ser sabio, que comience por obedecer a Dios. Obviamente, este combo de mamá e hijo están haciendo de todo menos obedecer a Dios. Ninguno de los dos está haciendo nada para obedecer a Dios. Al contrario, están estando en contra de Dios. Literalmente poner ídolos, mentir, robar, hacer todo en contra de Dios. Como que creen que se la saben más que los demás. Conocer al Dios Santo es dar muestras de inteligencia. Mamá e hijo están dando muestras de gran ignorancia cuando se trata del Señor. Ese es el Proverbio 9, versículo 10. Sí, en esa época, igual que como pasa hoy, la gente se llena de supersticiones y humanamente le añade al mensaje de Dios. Le añade cantidad de cosas. Aunque intelectualmente tienen algo de conocimiento de lo que significaba relacionarse con Dios y de quién era el Dios de Israel, le añadían cosas. Hacer ídolos demuestra la influencia de la sociedad alrededor de ellos, que era lo que los cananeos hacían en su momento. Cada uno tener ídolos caseros, su propio altar casero con ídolos caseros, y pues ellos hacen lo mismo. En vez de ellos impactar la sociedad alrededor de ellos, la sociedad alrededor de ellos está impactando su relación con Dios. Estamos haciendo lo que se hace hoy en día. Para ese momento han podido decir, bueno, un momento, la ley, lo que nosotros habíamos recibido, eso era en la época de Josué antes de nosotros, la época de Moisés antes de Josué. Wow, esto fue para hace muchísimos años. Esto era para cuando estábamos todavía en el desierto, esto era para cuando Moisés todavía estaba vivo. Ya hoy en día las cosas han cambiado.
ellos le meten algo casi en el estilo de superstición. Superstición, sí, como para tratar de satisfacer sus propios deseos, para sentirse más seguros de sí mismo. El poder de la sugestión cumple un papel grandísimo en nuestras vidas. Y por eso hoy nada más hablaba con alguien de este tema. Alguien mandaba esas cadenas que a todos nos encanta que nos manden por WhatsApp, y mándala y repítela para que te vaya bien. Hoy te van a decir que te aman, y si pasa, pero no pares la bendición. Pero entonces leía, y luego después de una de esas venía una de un pastor, y entonces tiene todo lo que hoy en día estudia la neurolingüística y todos estos especialistas en cómo se comunica algo. Entonces se dice que si en un escrito tú escribes con letras mayúsculas, ¿qué estás queriendo decir? Que estás gritando, que estás diciendo algo con autoridad. Entonces, todo en mayúscula. Palabra del apóstol fulano, el título. Escucha que esto es palabra de Dios. No lo detengas. Es una cosa de Dios, en mayúscula. Recibí este mensaje a tal hora, y aunque les parezca increíble, no lo paren, porque aquí les va. Esto es lo que dice el Señor Dios Todopoderoso. Si pudiera, el hombre en WhatsApp le hubiera puesto efectos musicales. Entonces ya y así está uno predispuesto a lo que va a pasar. Y luego le mezclas algo de Apocalipsis dice tal cosa y tal cosa. Sí, Apocalipsis dice eso, si tú lo ves, dice eso. Y luego le mezclas cosas, y luego viene la orden. Entonces el Señor me decía que les diga a ustedes, tra. Es esa preparación. Y entonces literalmente la superstición se vuelve ese imán en el que, oye, dicen entonces, y no sé qué tan eran ustedes para eso antes, porque me imagino que hoy en día no, pasar debajo de una escalera. ¿Qué pasa si uno pasa debajo de una escalera? Que si son agüeristas, mira, pues, y si ves un gato negro y se te pasa un gato negro, toca decirle al vecino que se lo lleve para otro lado, porque al lado de mi casa hay un gato negro, entonces cada rato me lo encuentro. Y si pasa tal, y cuidado, pasa uno debajo de una escalera de esas, y más tarde se tropieza uno y se cae. Lo de la escalera es cierto. Y empieza uno a sugestionarse y a tener la simbología, hace algo en uno, cosa grandísima. Hace poco les mencionaba a ustedes, si van al Boca Grande Plaza, que es bien bonito y tiene esa vista de ese mar hermosísimo allá, la baranda es de vidrio. Yo no sé ustedes, pero uno se para fresco allá así, a ver, y ahí está, y son 4 pisos al piso. Y no sé ustedes, pero uno se para fresco ahí, ve el mar y uno se para así. Y la baranda es de vidrio, pero quita la baranda. No, sí, ya como que uno como que más lejitos, y de pronto, porque ya no hay esa ayuda visual que me dice que estoy seguro. Literalmente las supersticiones, como que imponer un pensamiento en alguien, genera una respuesta de parte de nosotros, y como que le damos vida a algo que no tiene vida, algo que no es real. ¿Cuántos de ustedes les gusta ver películas de terror? Levanten la mano. Una honesta, tiene que haber por lo menos 3 mentirosos ahí que no, yo no levanto porque ya yo sé cómo es Santiago, y luego me va a decir, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Uno está en la casa tranquilo, le da sed a uno, va a la cocina, coge, se sirve una limonadita, un agua, uno vuelve y se acuesta, y no hay problema. Si ha cometido el error de verse una película de terror y le da uno sed, se aguanta uno la sed hasta el otro día, porque ya yo no voy a la cocina ahorita. Y en la misma cocina, es el mismo apartamento, es el mismo sitio, pero como que hay una cosa, como que uno siente algo raro. Y literalmente hay gente que ha visto cosas. Dicen que allá en esa finca en donde ustedes se van a quedar, y que allá murió la nieta de no sé qué quién, y que no se sabe dónde la enterraron, pero que fue ahí mismo en la finca. Y hay veces dicen que han escuchado, y ya uno huye. Entonces, ¿qué pasa? Uno se acuesta y uno empieza, precisamente, sí, escucha. No, yo no escuché. Sí, yo escuché algo. Y empieza uno, y literalmente la imaginación de uno le empieza. Eso es lo que está pasando aquí. ¿Cómo sé que eso es lo que está pasando aquí? Porque este hombre no solo está poniendo toda esa idolatría delante de él, sino que fíjense el versículo 7. Vuelvan ahí a Jueces, capítulo 17, versículo 7.
Había un joven en Belén de Judá, de la tribu de Judá, que era levita. ¿Y se acuerdan la función de los levitas? Era esa tribu que estaba designada o se le había asignado el papel de ser los sacerdotes del pueblo de Israel. Se suponía que estaban dedicados al Señor todos sus descendientes para trabajar en el tabernáculo, sirviendo a Dios. Y vivía allí como forastero. El levita no tenía por qué haber estado viviendo como forastero porque había ciudades apartadas donde ellos deberían haber estado viviendo. Algo raro. Versículo 8, este hombre había partido de la ciudad de Belén de Judá para ir a residir donde encontrara lugar. O sea que el hombre estaba en una crisis donde no tenía dónde vivir. Y en su caminar por la región montañosa de Efraín, llegó a la casa de Micaías. Y Micaías le preguntó, ¿de dónde vienes? Él le respondió, soy un levita de Belén de Judá y voy a residir donde encuentre lugar. Entonces le dijo Micaías, quédate conmigo y sé para mí como padre y sacerdote. Yo te daré 110 gramos de plata por año y tu ropa y tu comida. El levita entró. El levita convino en habitar con aquel hombre y el joven llegó a ser para él como uno de sus hijos. Micaías invistió al levita, el cual le servía de sacerdote y vivía en la casa de Micaías. Micaías dijo, ahora sé que el Señor me prosperará, porque un levita ha venido a ser mi sacerdote. Sí, ya no es el hijo de Micaías, sino que más adelante dice, ay, por aquí hay un pastor varado, y este pastor, hey, pastor, ¿a qué andas dedicado? No, hombre, ando sin trabajo, la situación, ay, ¿por qué no te venís a ser pastor en la casa mía? Y te voy a pagar tanto, y vas a vivir aquí en la casa y tal, y para que tú seas el pastor privado de aquí. Y este levita, sabiendo que eso está completamente en contra de la ley, pero de acuerdo a sus necesidades físicas, pues dice, hombre, tú me ayudas, yo te ayudo, ok, listo, y ahí se queda. Pero el hecho de que Micaías dice, ahora sí me va a ir bien y Dios me va a prosperar, esa famosa palabra que se ha vuelto casi como una mala palabra cuando se está hablando de Jesucristo nuestro Señor y la iglesia hoy en día, desde ese momento, como ya no tengo a mi hijo, pero ahora sí tengo un levita de verdad, un sacerdote de verdad, un pastor de verdad, ahora sí me va a ir bien, pero me va a ir bien porque Dios me va a prosperar. Casi como un amuleto, casi como algo esotérico en la participación de este joven con él. Oye, ¿tú alguna vez has visto una familia más confundida que esa familia, espiritualmente hablando? La mamá anda en un cuento raro, el hijo anda en otro cuento raro, la esposa ni siquiera es mencionada. Al menos se habla de la esposa de Manoa cuando hablábamos de Sansón, y de otra se habla de la esposa de nada. No se dice si hay esposa o no hay esposa. La mamá todavía vive con él y la señora está maldiciendo, luego está bendiciendo, luego está dando para que se hagan ídolos, él también, confundidos espiritualmente. Pero nosotros debiéramos pensar si nosotros sí tenemos claro lo que creemos hoy en día. Si realmente creemos lo que la palabra enseña y si realmente sabemos qué es lo que la palabra enseña. Porque respetuosamente, y ni mucho menos soy el que más conoce ni nada de eso, pero pareciera a veces como iglesia que no tenemos claro al Señor al que servimos, como que no tenemos claro lo que la palabra dice, como que no tenemos claro quién es Él, cuánto costó nuestra salvación, por qué lo hizo, cuál es su propósito para nuestras vidas. Y como que no tenemos claro, siendo herederas de Él, cómo debemos vivir nuestras vidas. E incluso, sobre todo en este caso, cómo nos relacionamos con Él. ¿De qué manera? ¿Será que le traigo sacrificios, ofrendas, donaciones? ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? ¿Cómo yo me relaciono con Dios? Vamos a decirle a Santiago que le diga a Dios una cosa. Mandémosle una razón con Santiago, que es que Dios escucha a Santiago. Y a través de Santiago que Él nos diga a nosotros. No es el modelo bíblico. Nuestro Señor nos enseña a través de su palabra que Él quiere relacionarse con nosotros directa, personal, individual y colectivamente con cada uno de nosotros, no a través de nadie.
Y no es a través de las cosas o lo que nosotros podamos darle a Él o lo que podamos hacer para Él. Él ya hizo todo lo que había que hacer Él por nosotros. Y si venimos a Él, no es por quien nosotros somos, sino por quien Él es. Y si podemos relacionarnos con Él, no es porque nosotros queremos, sino por lo que Él hizo por nosotros. Se trata es de Él, no de humanizar nuestra relación con Él, sino de divinizar quienes somos ante Él. Él nos hace herederos, herederas, hijos de Dios. Eso es tomarnos de esta condición humana limitada, maravillosa en muchos aspectos, pero tan limitada a la vez, y ponernos a Él. Y estaremos en la eternidad en la presencia de Dios. ¡Wow, man! Despójense de esta naturaleza humana y estén confiados y seguros de que la promesa es, y lo que yo prometí es, no solo van a tener una vida ahoritica útil, sino que en eternidad, ¿cómo será que hasta los cuerpos? Dice que tendremos cuerpos, ¿qué dice la palabra? Que tenemos cuerpos, ¿qué? Y yo no sé cuántos de ustedes, uno se para enfrente del espejo y uno, uy, sí, Señor, sí, Dios. Y entre más años pasan, uno más, Señor, lo creo, Señor, lo creo. Hasta el cuerpo va a ser glorificado y en la presencia del Señor. Diosito, es esa perspectiva eterna, es ese ángulo de que no es esto aquí, sino que es allá. Pero esta familia es, no, es aquí. Tengamos nuestro altar, nuestros sacerdotes, a nuestra manera. ¿Será que hoy en día hay gente que dice, yo me relaciono con Dios a mi manera? Yo creo en Dios a mi manera. Y yo no necesito a la iglesia para relacionarme con Dios. Y es cierto, no la necesitas ninguno de nosotros. Pero indudablemente es un elemento que es parte, casi que literalmente, esta sala de espera de enfermos espirituales, esperando llegar a la presencia del gran sanador, es también ese sitio en donde a veces venimos a acompañarnos y ayudarnos el uno al otro. ¿Ustedes han estado alguna vez enfermos en una sala de espera? Uno está ahí. Y si es aquí en Cartagena, la cosa es que Cartagena tiene 42 grados centígrados. Pero si uno llega al salón de emergencia, pasa de 42 a 2 grados centígrados en esa sala de espera. Y uno enfermo. Y llega otra persona enferma. ¿Y a ti qué te pasó? No, a mí tal cosa. Uy, no, y a mí me duele tal otra. Y entonces empieza uno a sentir simpatía el uno por el otro. Y uno, no, yo no estoy tan enfermo. No, atiéndanlo a él primero. No, hasta allá no les alcanza a llegar la cristiandad. No, atiéndanme a mí primero. Pero uno está ahí, uno se mira y hay veces uno se saluda. La vez pasada que mi esposa no se sentía muy bien, estábamos allá, Alfo y un par de amigos, Cristi, llegaron allá a orar por nosotros, y en 5 minutos estábamos hablando con los que estaban esperando aquí. ¿Y qué le pasó a la niña? ¿Y qué le pasó a este? Y estamos hablando, y bueno, Dios quiera que te salga todo bien. Pero antes de que llegaran, estábamos todos tensos. Uno como que se mira. Yo por lo menos, yo digo, ¿será que lo que esta persona tiene es contagioso? Mejor no le hablo. De pronto me habla y me prende esa cosa y lo otro. Pero mentiras que eso somos nosotros acá. Nosotros acá somos, yo llego y si la gente supiera quién yo soy y lo que he hecho, nadie me hablaría. Yo mejor vengo, pero luego mira a otro y, tú también. Sí, pero bueno, gracias porque el Señor. Y luego, por eso digo que es esa sala de espera, porque luego entramos a donde el gran sanador, Jesucristo nuestro Señor, que nos limpia nuestras culpas, de nuestros pecados, y ya salimos dándonos high five, como decimos, celebrando, Cristo me salvó, me cambió, y vamos a ayudarnos, vamos a apoyarnos. Esa es esa sala de espera, pero no es solo la salvación. Cómo ustedes y yo nos relacionamos con el Señor es evidencia de esa salvación día a día. ¿Qué es ser salvo? Es solo tener el nombre escrito en el libro del Cordero, pero mientras estoy aquí parezco todo menos un hijo de Dios. ¿O será más bien, porque de acuerdo a la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, el ser salvo se ve en evidencia de cómo vivimos nuestra vida? Porque ya ahora yo soy hijo del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Ya yo no voy a esos sitios, ya yo no hablo de esta manera, ya no trato yo a la gente de tal manera. Ya mis pensamientos, aunque a veces se pasen cosas por mi mente, yo entonces protejo mi mente, protejo mi corazón y no permito que estas cosas pasen, porque ya yo no soy quien yo era. Y mi vida demuestra esa evidencia. No es porque repetí una oración, no es. Y por eso hay veces la gente me dice, oye, Santiago, ¿qué requisito hay para bautizarse?
En el libro de Hechos, en el capítulo 8, el versículo 26, se cuenta la historia del etíope. Y Felipe le dice al etíope, cuando el etíope dice, ¿y será que yo me puedo bautizar? Y Felipe le dice, ¿tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Sí, creo que, bueno, vamos a bautizarnos, que aquí hay un charco, dale. No hay el curso, pero sí queremos que entiendas claramente lo que está significando ese acto de compromiso de una conciencia limpia, como dice la palabra, de identificación con nuestro Señor. Pero esa no es la salvación. La salvación es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, es tu Señor, tu Salvador, confesar tus pecados a Él, arrepentirte y recibirlo como Señor y Salvador. Pero eso no pasa de verdad si cuando tú haces eso sigues viviendo de la misma manera que vivías antes y no hay una transformación en tu vida. O si no, se vuelve igualito que esta familia en esos primeros 6 versículos. Bueno, nosotros creemos en Dios, pero pues para que sea más fácil vamos a hacer unas estatuicas aquí, vamos a hacer un altar a nuestra mano. Pero la palabra de Dios dice que no se puede adorar a Dios en ningún otro sitio. No, pero nosotros sí lo vamos a hacer acá. La palabra de Dios dice que no hagamos una imagen de... pero nosotros sí lo vamos a hacer. La palabra de Dios dice que el sacerdote debe ser un levita. Pero este es uno de mi familia. La palabra de Dios dice todo esto, pero yo lo voy a hacer a mi manera. Esa no es la manera en que nos relacionamos con Dios. Esta familia es evidencia de que las 3 instituciones, familia, iglesia y gobierno, las 3 instituciones más representativas de una sociedad, empezando por la familia, son siempre afectadas por la esencia de la estructura de sociedad, la familia. Esta familia confundida, perdida. La iglesia confundida, perdida. El levita está buscando trabajo, ya salió de donde debía estar, de pronto la gente no estaba yendo a la iglesia, lo más posible es que la gente no estaba interesada en que no faltara nada en el templo y el pobre está tirando hambre y le toca salir a buscar a ver cómo ganarse la vida. Y como tal, por supuesto, los gobiernos durante todo el tiempo de Jueces lo hemos visto en completo desastre. Muy similar a lo que vivimos hoy en día. Miren, ahorita se acercan elecciones este domingo, lo cual se me olvidó decir, de hecho, hay servicio común y corriente. Alguien me decía, pero ¿y el domingo día de elecciones si hay estudio bíblico? Es cuando más debiéramos tener un servicio de intercesión y oración durante ese tiempo de elecciones, porque si algo necesitamos es influenciar a nuestra ciudad. Saben que yo lo encuentro irónico. En Estados Unidos, por ejemplo, es prohibido llevar la Biblia a los colegios. Es prohibido llevar la Biblia, enseñar la Biblia en los colegios. Pero ¿saben en dónde sí es permitido tener la Biblia? En las cárceles. A la cárcel si no le ponen a uno problema. Lleve pues la Biblia. Y puede uno regalarles Biblias. Los guardianes y los demás le piden a uno Biblias cada vez que uno lleva. Pero en el colegio no. ¿Por qué más bien no nos dejan llevar las Biblias a los colegios? Es que no es solo para el cristiano. El que no cree va a ser bendecido por el comportamiento de los cristianos de acuerdo a la palabra de Dios. No lo utilizo porque no es de este país y no estamos en campaña, pero en Estados Unidos había un precandidato republicano, Marco Rubio, de descendencia cubana. Y aunque no conozco nada acerca de su plataforma política, ni me interesa, una cosa sí me gustó un día. Un ateo le preguntó en su campaña, le dijo, mira, yo quiero saber si tú vas a ser el comandante en jefe o vas a ser el pastor en jefe. Le dice, porque Marco habla mucho acerca de su fe cristiana. Y dice, no, yo voy a respetar la Constitución y voy a respetar que usted crea o no crea, pero también voy a hacer que ustedes respeten lo que yo creo. Y que los que creen en Jesús, a ellos también se les respete. ¡Wow! Y luego dice, es más, quiero usted que sepa que a usted le conviene que yo ejercite, practique mi fe como presidente, porque al hacerlo voy a respetar sus derechos, al hacerlo voy a buscar ayudar a las personas más vulnerables de la sociedad, al hacerlo voy a dar un ejemplo de familia, al hacerlo voy a apoyar las iniciativas de familia, al hacerlo voy a combatir la corrupción, y empieza a mostrar todos los beneficios de si un gobernante en la posición que sea cumple a cabalidad con los principios bíblicos, toda la sociedad se beneficia de ello, toda. Ateo, creyente, satanista, todos se benefician. Nuestra influencia, la influencia de Dios en nuestras vidas, lo que nos enseña en la palabra, no solo es para nosotros, pero literalmente transforma las comunidades en las que vivimos.
Y literalmente se benefician los demás si es que lo hacemos de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a como esta familia lo ha hecho en estos primeros 6 versículos. Porque en el versículo 6, no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía recto a sus propios ojos, empezando por la familia, continuando por su relación con Dios. La iglesia, la familia está llamada a impactar la iglesia. La iglesia como institución está llamada a impactar la sociedad. Pero miren esa familia. Como decía el comediante aquel de la comedia mexicana de los años 80, qué bonita familia está. Miren cómo impactan la iglesia. Su propio sacerdocio, su propio sistema de relacionarse con Dios, ¿llevan a qué? A idolatría. Para nada sirve. Si en la familia hay confusión de quién es nuestro Dios y de cómo debemos servirle y honrarle, eso afectará a la iglesia, afectará a nuestros gobiernos y seguirá destruyendo y haciendo. ¿Cómo será la historia entonces para Colombia? ¿Cómo va a ser? Miren, la iglesia sí está llamada a impactar. Me gusta mucho como dice un pastor, dice que está bien llevar el cristianismo a la política, pero no politizar el cristianismo. Y eso sí es verdad, está bien participar. La iglesia debe impactar, pero respetuosamente también les digo, no debe impactar al punto de que un pastor haga campaña política desde ningún púlpito. No de esa manera. Animando a las personas a lo que vean lo que dice la palabra de Dios y animando a las personas a participen de los procesos electorales. Para eso es una democracia. Qué bendición que sea una democracia. Voten de acuerdo a lo que identifique su esencia, en lo que ustedes creen, con todo respeto. O sea, un cristiano votando por alguien a favor del aborto no tiene sentido. Un cristiano votando por alguien a favor del matrimonio homosexual no tiene sentido. Y en ese estilo, un cristiano votando por alguien porque es mi familiar o es mi amigo y no por lo que cree, no tiene sentido, no tiene lógica. Ahora, un pastor haciendo campaña política desde aquí es ilegal ante los ojos del Señor. Este púlpito es para estudiar la palabra de Dios y honrar a Dios, no para hacer campaña política. Saben que el pastorado, servir en una iglesia, es un llamado, no es un trabajo, no es una carrera, no debe ser, no puede ser, no es una carrera, no es un trabajo, es un llamado. Y si Dios me ha llamado a servirle a Él, pero los demás me dicen que por qué no me presento yo como candidato de tal cosa, y como la iglesia es grande y me reúno con otros, entonces voy a dejar el pastor, o no, es más, voy a seguir siendo el pastor, pero también voy a ser candidato de tal cosa. No, esas dos sí no van de la mano. Si tú estás sirviendo una iglesia y es donde Dios te ha llamado, si es donde Dios te llamó, ¿por qué vas a dejar eso para ocupar una posición pública? No se supone que sea así. Eso es utilizar la popularidad y la influencia de personas para buscar una posición paga. Entonces no fuiste llamado a esa posición. Y dentro de una iglesia se supone que es un llamado. Fíjense que el predicador, levita, miremos un poquitico más en detalle otra vez en el 7. El joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, que era levita, vivía allí como forastero, estaba en donde no debía estar, por la razón que sea, lo más posible, literalmente porque Israel ha abandonado el seguir a Dios. Estaba buscando cómo desbararse, como les decía. Micaías entonces lo llama, le dice que se venga a trabajar para él, aprovecha la necesidad de este pastor, de este sacerdote, y lo hace su sacerdote. Sé mi padre, sé mi guía, pero luego la escritura dice que entonces el levita vivió como si fuera su hijo. ¿Se dan cuenta? El levita convino en habitar con aquel hombre y el joven llegó a ser para él como uno de sus hijos. Sí, ven tú ser sacerdote, ven tú ser padre. Mentiras que hacen los hijos de uno normalmente lo que uno dice que se haga. Para eso soy yo el papá de mi casa. En la mayoría de casos, hay algunos que no, son los hijos los que dicen que van a hacer, pero eso es para otra prédica. En este caso llegó a vivir como uno de sus hijos. O sea, era uno de los pelados de la casa que hacía lo que se le dijera que debía hacer. Y estaba allí, ahora como amuleto. Ahora sé que el Señor me prosperará. ¿Será que nos estamos relacionando con Dios para que nos prospere? ¿Para que nos vaya bien? Este levita alquilado, empleado, lejos de ser un representante de Dios, se dedica a representarse a sí mismo.
y los requerimientos de quien paga para ello. En este caso, Micaías. Y Micaías cree que Dios va a bendecir eso. De esa manera. Me acuerdo, lo he visto a través de los ya casi 5 años. Llega alguien de la nada. Pastor, mire, yo sé que ustedes aquí no piden diezmo en eso, pero yo quiero plantar una semilla. Uy, no. Nosotros no somos agricultores aquí. ¿Qué semilla vas a plantar? ¿De qué? No, es que quiero poner tal cosa para que el Señor me bendiga. No plantes nada de eso. ¿Tú sí crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Es Él tu Señor? Bueno, pues yo voy a tal... No, pero esto no es ni siquiera para ti. No lo hagas porque eso es como comprar la lotería. A ver, yo compro la lotería, de pronto me la gano, de pronto Dios queda contento con la plantada y me va a dar cantidad de fruto. No, de esa manera no es. Para eso no es, estás jugando con Dios, al menos eso crees tú. ¿Qué va a pasar? ¿Cuántas veces esperamos que Dios bendiga nuestros intentos religiosos de que Él bendiga nuestra vida? Son intentos fallidos de religiosidad. Se vuelve algo esotérico, agüerista, un tema de superstición. Pero ¿saben cuál es el peligro? Que ese es el fruto de un conocimiento superficial de Dios, el de conformarse con religión en vez de comunión, relación con el Dios vivo. Micaías cree que si tiene su propio altar, su propio pastor, sacerdote privado, al cual le va a decir lo que quiere, cuándo lo quiere y cómo lo quiere, Dios me va a bendecir, Dios me va a prosperar. Si te estás relacionando con Dios para que te prospere, ya por ahí estás mal. Nada que ver. Ese no es el propósito de Dios, es un propósito eterno. Si tú estás yendo ya con una intención de recibir algo de Dios, ¿qué piensas, que Dios es un negociante o qué? Este hombre lo lleva al punto del esoterismo. Como es un levita, entonces ahora sí. No, hombre, por eso es importante que ustedes conozcan y yo conozcamos la palabra de Dios claramente, en contexto, con el propósito de Dios, no con el propósito humano, y que juguemos la bola de cristal. ¿Saben? Utilizan supuestamente los que adivinan la bola de cristal. Hay veces como cristianos utilizamos la Biblia como bola de cristal. Ay, ¿será que sí? A ver, entonces yo abro por aquí. Y Judas fue y se ahorcó. No, esa no. Entonces serás bendito entre las naciones. El Señor me dio esta palabra. Y no, eso no es para eso. Si lo estuvieras estudiando en contexto, sabías que eso fue una promesa para el pueblo de Israel y que ya pasó. Y si la estuvieras estudiando en contexto, el fin de semana hablamos, porque sé los planes que tengo para ti, dice el Señor, planes de prosperarte, y a todo el mundo le encanta. Pero luego dice, en ese momento me buscarán de todo corazón y oirán. El Señor sí tiene grandes planes, pero búsquenme de todo corazón, que realmente sea una relación, una comunión lo que ustedes buscan conmigo, y no simplemente una negociación, a ver cómo nos va aquí, si sí o si no. Lo más triste es que el sacerdote se alquila al mejor postor. Ahí mismo en Jueces, miren por un momento Jueces capítulo 18, los versículos 18 al 20. El contexto, bueno, no les tengo que dar el contexto, desde el 18 se lee, Jueces 18, 18 al 20. Y cuando entraron estos hombres, eran unos hombres allí, un grupo, en la casa de Micaías, y tomaron la imagen tallada y de fundición, el éfod y los ídolos domésticos, el sacerdote les preguntó, ¿qué están haciendo? Ellos le respondieron, cállate, pon la mano sobre tu boca, vente con nosotros y sé para nosotros como padre y sacerdote. ¿Es mejor que seas sacerdote de la casa de un solo hombre o que seas sacerdote de una tribu y de un clan de Israel? Se alegró el corazón del sacerdote y dijo, vámonos muchachos. Tomó el éfod, los ídolos domésticos, la imagen tallada y se fue en medio de aquella gente. ¿Cómo la ven? Qué bonita familia, qué bonito el sacerdote, qué bonita iglesia. ¿Y ustedes qué es lo que creen que están haciendo con el altar del Señor? Aquí, ven que nosotros te vamos a pagar más y aparte nosotros somos un grupo más grande. Bueno, listo. Y ellos le iban a coger y ya los cogió. No, déjenme, yo los cojo. Se los cogió y vamos, se fue en medio de ellos. Feliz el hombre. Al mejor postor. ¿Quién ofrece más?
¿De qué manera? ¡Wow! Oh, mira, estás sirviendo en una iglesia de 50 a 100 personas, pero hay una oportunidad de servir en una iglesia de 300 personas. Déjenme orar. Sí, el Señor me dice que va. Indudablemente el Señor me lo ha confirmado, que este es mi llamado. Porque hay una oportunidad mejor, porque va a ser más bueno, porque va a ser más conveniente. He estado sirviendo aquí en la selva de Indonesia. Pero te gustaría servir en Los Ángeles, California. Déjame orar. Sí, el Señor me confirma inmediatamente. Voy para allá porque estoy aquí en la selva. Está grave, está difícil. El sacerdote entonces se alquila al mejor postor, se vende al que le ofrezca más. Si eso no es un espejo de lo que vivimos hoy en día, en donde cada uno se asimila o se ajusta a lo que la sociedad quiere escuchar. Se juntan hombres a hablar de Dios como profesión, como plataforma de fama, popularidad, ganancia financiera, en fin, cantidad de cosas. Miren, hoy en día estamos llenos de Micaías que quieren relacionarse con Dios a su manera, en su tiempo, de acuerdo a su costo, para su beneficio, para que Dios los prospere. Y varios de estos levitas jóvenes y otros ya más no tan jóvenes que están para la venta, al alquiler. Muchachos, ¿qué quieren escuchar? ¿Cuántos ídolos ponemos? La palabra, sí, yo le mezclo la palabra junto con estas cosas, pero ¿qué quieren escuchar para que estén contentos? Para que mi jefe esté contento. Si mi jefe está contento, pues me va a pagar bien. Fíjense que la propuesta al principio, hoy te voy a dar no sé cuántos ciclos de plata, vas a tener vivienda, vas a tener comida, vas a tener ropa. Listo, jefe. ¿Qué quiere escuchar, jefe? Y en un momento de ese mismo grupo, ahí en su momento, la próxima semana lo vamos a ver, le dicen, oye, ven acá, dinos, ¿será que Dios quiere que vayamos en esta campaña? Y él les dice, vayan, que es cosa del Señor. En ninguna parte dice que él consultó con el Señor, que les dijo, espérense, vamos a orar, vamos a ver si esto... No. ¿Será que quiere Dios que vayamos? Vayan, muchachos. ¿Qué quieren oír para yo decirles que sí? No es sino que digan ustedes, vamos para adelante. Lleno de Micaías, gente que quiere relacionarse con Dios a su manera, lleno de levitas, pastores, sacerdotes, malos representantes de Dios que de título y de dientes para afuera supuestamente representan a Dios, pero internamente están buscando su propio beneficio. Los dos pierden. Ni el sacerdote está representando a Dios, ni este se está relacionando con Dios. Es en su humanidad, ambos están buscando lo que creen que necesitan. Muchachos, ninguno de nosotros tiene una necesidad más grande que la de tener una relación personal y directa con Jesucristo, el Hijo de Dios. Y para eso no hay ningún requisito ni se necesita ningún intermediario. Él dice en su palabra que Él es el único que intercede por nosotros. Él es el único digno y suficiente para pagar el precio por nosotros. Pero no solo lo pagó para que se escriba nuestro nombre en el libro del Cordero, sino para relacionarse con nosotros a su manera, no a nuestra manera. No a nuestra manera, es a su manera. No le sumemos lo que nosotros pensamos que está bien. Es fácil, la palabra lo tiene. Para ese momento en la historia ya estaba escrito Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico y Números. Tenían un montonón de palabra para poder consultar si lo que estaban haciendo estaba bien o no. Pero ellos lo hacían de acuerdo a cómo se sentían ellos, de acuerdo a lo que a ellos les parecía, porque como dice la palabra, cada uno hacía lo que le daba la gana. Hoy en día no solo tenemos todo el Antiguo Testamento, pero tenemos todo el Nuevo Testamento. Y ahí claramente el Señor nos muestra cómo vivir nuestras vidas. Y una vida transformada. No se conformen a este mundo, más bien sean transformados por la renovación de su mente. Romanos 12. Ya hay un cambio radical en nuestras vidas. De cómo hacer matrimonio, de cómo hacer padres, de cómo ser hijos, de cómo ser empleados, de cómo ser dueños de negocio, de cómo ser hijos de Dios, de cómo servir a Dios. Y entonces ¿qué hacemos nosotros inventándonos bobadas hoy en día? Y metiéndole religiosidad al asunto y mezclándole cosas que no son. Alguien me decía para el bautizo el sábado, ¿y cómo tengo que venir vestido para el bautizo? Como tú ven vestido, eso sí te pido el favor, no vas a llegar, sí, pero pues lo único es que te vas a mojar. No hay que venir de blanco ni nada. ¿Por qué? Porque hay que venir de, ¿qué?
No, que es que yo he visto unas iglesias, y entonces yo qué bata me tengo que poner, porque entonces también el que va a bautizarse tiene que poner otra bata y uno allá con esa bata metido entre el mar, no me quiero ni imaginar. Pero ¿quién dijo? ¿Basado en qué versículo? ¿De dónde salió eso, muchachos? ¿Y de dónde entonces me toca hacer tal cosa y me toca hacer lo otro? Y se los digo yo que yo sí que era religioso, A mí le doy gracias a Dios que desde que tengo uso de razón tenía el deseo de Dios. Pero yo sí que yo pasaba por el frente de cualquier iglesia y me habían enseñado, de cualquier iglesia. Entonces, no podían. Y volví a pasar y ahí sí le tocaba a uno jugar fútbol enfrente de la iglesia. Entonces cada vez que bajaba la defensa y a la ofensiva, entonces era. Y yo sé que ustedes se ríen, pero es en serio, que yo lo decía, es en serio, de verdad, así era. Y si iba a salir, y ese momento lo he dicho antes, cuando ese cura decía al final, la bendición de Dios, yo me sentía como un caballero de la mesa redonda del rey Arturo. Ese momento, y salía, vamos, hasta que pasaba una pelada bonita y upa, ¿qué pasó? Ahí llegó la bendición. Era todo exterior y en mi corazón nada en mi interior. Por favor, aprendamos de esta familia en sus errores, aprendamos de lo que pasa con la familia y lo que pasa con la iglesia y lo que pasa con el gobierno, si somos nosotros y nuestro humanismo, nuestros sentimientos, nuestras emociones las que guían el camino. Para eso tenemos la palabra de Dios. No confiemos en nosotros mismos, ni se confíen de una persona que esté aquí en la palabra. Por eso siempre los animamos, tengan la Biblia ustedes mismos, vamos a estudiarla, vamos a enseñarles a que ustedes mismos la estudien. Hagan preguntas después del servicio. Cuando estamos estudiando cosas como la Trinidad en fundamentos de fe, los dones del Espíritu Santo, vengan, ahí pueden hacer preguntas. Conózcanlo, recíbanlo, prosésenlo y pongámoslo en práctica y vivámoslo. Pero no que sea una cosa en que lo dejemos ahí intelectual y luego o le mezclen ustedes o le mezclen personas como yo y terminamos haciendo cosas literalmente abominables a los ojos de Dios. Idolatría. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor con la última canción, de hecho, que en el centro de nuestro corazón no esté el humanismo, no esté lo que yo quiero, lo que me hace falta, lo que me hace sentir bien, sino que esté Jesús. Que Él sea el centro de mi vida, que Él sea el centro de esta iglesia, que Él sea el centro de esta ciudad. Miren, uno no va, y es muy lindo y hay unos esfuerzos bien lindos. Si quieren vengan los muchachos de la alabanza para que no nos demoremos mucho, pero en estos días he escuchado de varios compañeros de iglesias, vamos a salir y vamos a orar desde la ciudad amurallada, y entonces baten unas banderas y baten velos y empiezan, y entonces el Señor la cubre desde La Guajira, Punta Gallinas, y saben eso sí de geografía, estos pastores me traman, desde Punta Gallinas bajando por La Guajira, Manaure, no sé qué, hasta Leticia, ahí en el fondo la jungla, Capax y no sé quién, y toda la cubre ya la palabra dice que todo lo que hay en la tierra, número uno, Él lo hizo y todo le pertenece a Él. Él no necesita que nosotros lo estemos respondiendo a Él. Es importante que oremos por nuestra nación, pero lo más grande que podemos hacer es dejarnos transformar por Cristo y vivir nuestra fe. Eso habla más que cualquier carreta que echemos, que cualquier bandera que estemos sacudiendo y que cualquier cosa que hagamos, que nuestras obras demuestren quién Cristo es y que Él es el centro de nuestra vida. Así que los animo a que participen, pero los animo a que cada uno de nosotros realmente le cedamos a Dios toda autoridad sobre nuestras vidas. Más bien, en vez de nosotros decirle que le cedemos autoridad sobre el país, sobre mi vida sí le puedo ceder toda autoridad a Dios, y cuando se vea en mi vida, se va a ver en mi familia, se va a ver en mi iglesia, se va a ver en los gobernantes de mi ciudad, se va a ver en mi país, y de ahí en adelante al resto del mundo. Pero empecemos conmigo, empecemos con cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias, Señor Dios omnipotente. Tú eres el dueño de todo, Adonai. Tú eres Elohim, el creador de absolutamente todo. Nosotros también te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, nuestro Mesías y Salvador. Y nos encomendamos en tus manos, Señor. Y te pedimos humildemente que seas el centro de todas nuestras vidas, Dios. El que tiene toda autoridad, toda soberanía, Señor. A ti nos rendimos y te adoramos en el nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Vamos a ponernos de pie, cantamos al Señor.